Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida en el que tendría miedo de hablar alto en una casa, no porque alguien me gritara, ni porque me hubieran prohibido hacerlo, sino porque, poco a poco, empecé a sentir que mi voz no era bienvenida. Yo soy Josefa, tengo 72 años, y toda mi vida fui una mujer de carácter, acostumbrada a resolver sola lo que fuera necesario. Crié a mis hijos con trabajo, esfuerzo y paciencia. Fui esposa durante 40 años y cuidé de mi casa como si fuera una parte de mí. Cada espacio tenía algo que yo había creado o elegido: los manteles bordados, los cuadros en las paredes, los olores en la cocina, incluso el orden de los cajones. Cuando mi esposo murió, pensé que la tristeza sería lo más difícil, pero lo que vino después fue más silencioso y, de alguna forma, más cruel. Las noches se hicieron más largas, los pasillos más fríos, y empecé a temer quedarme sola, no por estar sin compañía, sino por lo que podría pasar sin nadie para notarlo. Fue en una de esas tardes grises cuando mi hijo me propuso mudarme con él. Me dijo que estaría mejor acompañada, que podría ver a los nietos todos los días y no tendría que preocuparme por nada. En ese momento, sonó lógico. Yo también creí que lo que necesitaba era compañía, así que, después de pensar mucho, vendí la casa donde viví más de 3 décadas. Recuerdo perfectamente el día en que entregué las llaves. Las tenía en la mano como si me despidiera de un ser querido. Cerré la puerta, caminé por última vez por el jardín y subí al coche tratando de convencerme de que hacía lo correcto. Al llegar a su casa, me esperaban con sonrisas. Me mostraron la habitación que habían preparado. La cama estaba tendida. Había un pequeño florero en la mesa de noche. No puedo mentir, me sentí cuidada. Pensé que quizá la vida me estaba dando una nueva oportunidad para estar cerca de mi familia. Qué ingenua fui. Los primeros días fueron agradables. Me esforcé para no incomodar, para encajar en esa nueva rutina que ya existía antes de mí. Me levantaba temprano, ayudaba a poner la mesa, lavaba mi ropa a mano aunque me dijeron que usara la lavadora. Sentía que necesitaba demostrar que aún era útil. Mis nietos me abrazaban, mi nuera era cordial, y mi hijo me decía que estaba feliz de tenerme cerca. Pero con el pasar de los días, empecé a notar pequeñas cosas, detalles, una mirada incómoda cuando abría la ventana para ventilar, un comentario sobre el olor de mi perfume, una broma sobre cómo me gustaba demasiado. El café fuerte. Eran cosas que no parecían importantes, pero se repetían. Empecé a dudar de mí misma. Me preguntaba si estaba exagerando, si era normal que ya no me sintiera del todo cómoda. Un día intenté cocinar algo que solía preparar para mi familia cuando eran pequeños, un guiso con carne, papas y especias. Mientras pelaba las verduras, mi nuera entró en la cocina y me dijo, sonriendo: no te preocupes, Josefa, hoy ya teníamos planeado pedir comida. Fue amable, pero no me ofreció continuar. Me quedé parada con el cuchillo en la mano y una sensación rara en el pecho. Guardé todo sin decir una palabra. Esa fue la primera vez que sentí que sobraba. Después de eso, empecé a no ofrecerme para cocinar. Dejé de preguntar qué íbamos a cenar o si necesitaban ayuda. Me limité a sentarme a la mesa cuando me llamaban. De a poco, empecé a desaparecer dentro de la casa. Seguía allí físicamente, pero ya no participaba. Nadie me lo pidió, simplemente ocurrió. Lo más extraño era que nadie me trataba mal. No había gritos, ni faltas de respeto. Todo se decía con educación, con sonrisas suaves, como si quisieran cuidar de mí, pero debajo de esas atenciones había una especie de muro invisible que me separaba de lo que antes era normal para mí. Cambiaron mi jabón por uno más neutro. Dijeron que era mejor para todos. Mi radio, con la que escuchaba mis programas favoritos por las mañanas, fue guardada en una caja para no molestar. Hasta el lugar donde solía sentarme en la sala
fue ocupado poco a poco por juguetes o por cosas de la casa. Me encontré a mí misma caminando por los pasillos en silencio, evitando encender luces de noche para no despertar a nadie. Era como si mi presencia tuviera que ser cada vez más discreta, más pequeña, menos notoria. Un día desperté más temprano que todos y fui a la cocina a preparar un té. Estaba en silencio, moviéndome despacio, como si no quisiera ser descubierta. Cuando escuché pasos en la escalera, me sobresalté y me apuré a terminar todo antes de que alguien bajara. Me di cuenta, con un nudo en la garganta, de que estaba viviendo como una invitada incómoda, como si pidiera permiso para existir dentro de una casa que no era mía. No podía creer que hubiera llegado a ese punto. Yo, que durante años fui el centro de mi hogar, la que organizaba, cocinaba, cuidaba y decidía, ahora caminaba con miedo de hacer ruido. Empecé a preguntarme, ¿en qué momento comencé a encogerme así? ¿Por qué nadie lo notaba? Lo que más dolía no era la falta de espacio físico, sino la sensación de no pertenecer emocionalmente. Estaba rodeada de gente, sí, pero nadie me preguntaba cómo me sentía, qué quería hacer, si extrañaba algo. Dejé de recibir visitas, porque cada vez que un amigo llamaba para venir a verme, siempre había una excusa: hoy estamos ocupados, la casa está desordenada, otro día será mejor. Al final, dejaron de llamar. Me preguntaba si ellos pensaban que yo ya no quería verlos, o si simplemente asumieron que yo ya no era la misma, y tenían razón, no era. Me estaba apagando. Comencé a vivir en automático, cumpliendo una rutina ajena, donde todo estaba ya decidido antes de que yo dijera algo. Era como ser una figura decorativa en la casa de otros. Una tarde, mientras ordenaba algunas cosas en mi habitación, busqué un mantel que mi madre había bordado hace décadas. Lo usaba en fechas especiales y lo había llevado conmigo al mudarme, como un pedacito de mi historia. No lo encontré por ningún lado. Revisé cajones, bolsas, cajas. Finalmente, le pregunté a mi nuera si lo había visto. Me respondió con total naturalidad: ay, creo que lo donamos con esas cosas que estaban guardadas. Sonrió, como si no fuera importante. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo. Ese mantel no era una cosa vieja, era memoria, era parte de mí, y en esa sonrisa amable entendí que nada mío tenía verdadero valor en esa casa, que todo lo que yo era estaba siendo reemplazado por lo que ellos consideraban conveniente, y me callé. Otra vez, desde ese día, dejé de buscar mis cosas, me conformé con lo que había, con lo que me daban. Empecé a usar las toallas nuevas, los jabones que no olían a nada, los platos que no elegí. Ya no me vestía con mis colores favoritos porque escuché una vez que eran muy llamativos. Cambié mi forma de peinarme, guardé mis accesorios, dejé de pintarme los labios. Nadie me lo pidió, pero cada gesto pequeño que mostraba mi estilo encontraba una pared invisible. Me fui borrando poco a poco, tratando de no molestar, de no desentonar. Había días en los que pasaba horas enteras sin hablar con nadie. Estaban ahí, en la casa, pero no conmigo. No se trataba de maltrato, se trataba de indiferencia, y a veces, eso duele más. Comencé a vivir en alerta, literalmente. Cuidaba cada paso que daba para no hacer ruido, evitaba prender la televisión a volúmenes altos, me aguantaba las ganas de mover cosas del lugar. Incluso al ir al baño en la madrugada, caminaba como si flotara, para no despertar a nadie. Vivía en modo permiso, como si respirar fuerte fuera una invasión. Recuerdo una noche en particular en que sentí la garganta cerrada, como si no pudiera tragar. No quise decir nada, por miedo a preocupar, por miedo a que pensaran que era exageración. Me quedé acostada, en la oscuridad, esperando que pasara. Esa noche me di cuenta de algo cruel: ya no confiaba ni en mí misma para pedir ayuda, porque sentía que, de hacerlo, estaría estorbando. Lo más irónico es que todo era hecho por mi bien. Cada cambio, cada límite,
Cada corrección venía envuelto en frases suaves: te estamos cuidando, no te preocupes por eso, descansa, ya no tienes que hacer nada. Al principio, me lo creí, pensé que era parte de envejecer, de dejarse cuidar, pero con el tiempo, entendí que ese tipo de cuidado venía acompañado de una pérdida dolorosa, la de mi autonomía. No podía decidir nada por mí misma. Hasta para abrir una ventana tenía que avisar. No era una broma, literalmente avisaba. ¿Por qué? Una vez que la abrí sola, escuché luego un comentario sobre cómo el aire frío podía hacer mal a los niños. Me sentí culpable por respirar, por mover el aire, por existir sin consultar. Empecé a evitar hablar de mis recuerdos, porque notaba cómo cambiaban de tema o miraban el reloj. No lo hacían con mala intención, pero era evidente que mi presencia debía ser breve, decorativa, limitada. Mis historias ya no tenían lugar. Dejé de hablar de mi juventud, de mis errores, de mis sueños. Comencé a guardar todo dentro de mí, y ahí fue cuando entendí que vivir con mi hijo no me había salvado de la soledad, me la había profundizado, porque estar sola es una cosa, pero estar rodeada de personas que no te ven, que no te escuchan, que te quieren solo si no incomodas, eso es una forma mucho más triste de desaparecer. Y yo, sin darme cuenta, ya no era Josefa, era simplemente la abuela que vive con nosotros. Hubo un momento en que dejé de hacer planes. Antes, incluso viviendo sola, solía organizar mi semana, qué día iba a hornear pan, cuándo limpiaría los armarios, qué flores plantaría en el jardín. Tenía mi cuaderno de notas, con mi letra antigua pero firme, donde anotaba pequeñas metas que me hacían sentir viva. En la casa de mi hijo, ese cuaderno quedó olvidado. Ya no había jardín, ni cocina propia, ni decisiones por tomar. Vivía esperando que me dijeran qué íbamos a hacer, si íbamos a salir, si vendría alguien. Me convertí en espectadora de mi propia vida, y lo peor es que, al principio, no me di cuenta, pero un día, al ver mi cuaderno cerrado sobre la mesa, con una capa de polvo encima, sentí que había dejado de ser protagonista. Era una sombra amable, una figura que saludaba, que sonreía, pero que ya no decidía nada. Empecé a notar cómo mi cuerpo también lo sentía. No era solo emocional. Mi espalda dolía más, mis piernas se cansaban antes, no porque trabajara más, sino porque me movía menos. Dejé de caminar por gusto, de agacharme para cuidar plantas, de moverme. Con energía, estaba siempre sentada, esperando algo, esperando a que pasara el día, a que llegara la hora de la cena, a que la casa se durmiera, y cuando todo estaba en silencio, era cuando más me sentía extraña, porque me daba cuenta de que yo no era parte de ese mundo, era alguien que había sido útil antes, pero que ahora solo debía estar quieta, callada, agradecida. Y no es que no lo estuviera, agradezco tener un techo y una cama, pero agradecer no debería implicar desaparecer. Una tarde, cualquiera, mientras me sentaba en el balcón de la casa, me vino un recuerdo tan vívido que casi pude olerlo, mi antigua cocina, la luz entrando por la ventana, el aroma del pan recién hecho. Me vi a mí misma allí, de pie, con las manos llenas de harina, cantando bajito mientras esperaba que el horno hiciera su magia, y en ese instante, sentada en ese balcón limpio, ordenado y silencioso, sentí una tristeza tan profunda que no supe cómo contenerla. No lloré, no podía, era como si ni eso me permitiera. Me limité a mirar el cielo e imaginarme en otra vida, porque eso era una vida distinta, una en la que yo tomaba decisiones, cometía errores, me reía fuerte sin culpa, y ahora, cualquier movimiento parecía necesitar aprobación. Era como si me hubiera convertido en alguien que tenía que pedir perdón por querer vivir a su manera. Fue después de ese día que empecé a escribir en hojas sueltas, no cartas, no diarios, solo pensamientos, como una forma de recordar que aún tenía una voz. Escribía cosas que no decía,
cosas que no me atrevería a compartir con ellos, porque temía sus miradas, sus silencios, sus explicaciones racionales para todo lo que sentía. Guardaba esas hojas en un cajón, entre la ropa que casi no usaba. Era mi manera de no olvidarme de mí. A veces me despertaba de madrugada con la urgencia de escribir algo que había soñado o que me había atravesado como una espina, y lo escribía con la luz del celular, despacio, como si cada palabra fuera un acto de rebeldía. Era triste, sí, pero también era lo único mío que aún quedaba intacto. Con el tiempo, empecé a notar que también había cambiado mi forma de mirar. Observaba todo con cautela, midiendo gestos, analizando expresiones, tratando de anticiparme a lo que podía incomodar. Dejé de hablar espontáneamente. Si tenía una opinión, me la guardaba. Si recordaba una anécdota, la tragaba antes de soltarla. Me daba miedo que pensaran que hablaba demasiado, que era pesada, que no sabía cuándo callar. Y cuando uno empieza a tener miedo de hablar en su propia casa, ya no es su casa. Aunque la habitación tenga tus cosas, aunque digan que es tu espacio, si no puedes ser tú misma ahí dentro, no es hogar. Y eso fue lo que más me dolió. Me di cuenta de que no extrañaba solo mi casa antigua, extrañaba a la Josefa que vivía dentro de ella. Una noche escuché a mi nieto decir que yo era muy callada. Lo dijo sin maldad, como una observación cualquiera, pero me golpeó fuerte, porque no siempre fui así. Yo era la que contaba historias, la que reía alto, la que organizaba las fiestas familiares. Pero ahora me había convertido en una sombra, una abuela silenciosa que se sentaba en una esquina del sofá y sonreía cuando la miraban, y no porque quisiera, no era mi elección, era lo que el entorno me había empujado a hacer, y lo peor es que nadie parecía notarlo. Todos creían que estaba bien, que yo era simplemente así. Nadie preguntaba si me sentía feliz, si echaba algo de menos, si tenía ganas de volver a vivir. De verdad, y yo ya ni sabía cómo empezar a responder eso. A veces me preguntaba si yo era la única que sentía todo esto, si había otras mujeres como yo, que habían entregado su independencia pensando que era un acto de amor, y que se habían encontrado con una forma invisible de abandono, porque eso era un abandono disfrazado de cuidado. Nadie me dejaba sola, pero tampoco me escuchaban, nadie me gritaba, pero tampoco me veían. Vivía entre personas que me querían. Sí, pero solo si yo no rompía la armonía, si no ocupaba demasiado espacio, si no hablaba de más. Y con el tiempo, uno aprende a callar, a reducirse, a fingir que está bien porque decir lo contrario parece ser un problema. Y así, vas perdiendo tus colores, tus sabores, tus ritmos, hasta que un día te das cuenta de que estás ahí, pero ya no es esa voz. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, encontré una blusa que solía usar cuando salía a caminar al parque. Era colorida, con flores grandes, de esas que siempre me hacían sentir alegre. La miré largo rato y pensé, ¿cuándo fue la última vez que me vestí para mí? No para estar presentable, no para agradar a nadie, sino para sentirme bien yo, y no recordaba. Guardé la blusa de nuevo, pero esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las pequeñas cosas que había dejado de hacer, no porque no pudiera, sino porque sentía que no debía, y entendí que esa sensación de tener que pedir permiso para ser una misma no venía de un solo lugar, era una suma de silencios, de miradas, de comentarios suaves, que día tras día me fueron borrando. Después de esa noche, me propuse hacer algo diferente, no una revolución, no un gran gesto, algo pequeño, pero mío. A la mañana siguiente, en vez de esperar que todos se levantaran para bajar a la cocina, fui la primera. Preparé mi café como a mí me gusta, fuerte, con canela. Me senté en la mesa con mi taza caliente entre las manos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese momento me pertenecía. Nadie me dijo nada, nadie me felicitó ni me cuestionó.
Fue solo un gesto silencioso de reconexión conmigo misma, pero fue suficiente para darme cuenta de que, si no empezaba a recuperar pequeños espacios, terminaría perdiéndome por completo. No se trataba de ser rebelde, se trataba de recordar que todavía estaba viva, que mi voz seguía ahí, aunque bajita. Con el pasar de los días, fui repitiendo esas pequeñas cosas. Volví a usar mi perfume, aunque fuera solo en la habitación. Empecé a escribir más seguido. Incluso algunas líneas las dejé visibles sobre la mesita de noche. Y algo curioso ocurrió. Una tarde, mi nieta pequeña entró al cuarto, tomó una de esas hojas y me preguntó qué era. Le conté que eran pensamientos, recuerdos, cosas que escribía para no olvidarlas. Me escuchó con atención y me dijo que le gustaría que se los leyera algún día. Sentí que el nudo en la garganta se deshacía un poco, porque en ese gesto mínimo, en esa curiosidad infantil, alguien me había visto, no como la abuela que calla, sino como la mujer que vivía detrás de esos silencios. Y eso, para mí, fue como volver a respirar. Ese mismo día me animé a sacar una caja que había guardado bajo la cama desde que llegué a esta casa. Dentro tenía algunas fotos, cartas antiguas, y un pañuelo bordado por mi madre que había logrado conservar. Lo extendí sobre la cama y me senté a mirarlo con calma. Cada puntada tenía una historia, una época, una emoción. Era un objeto pequeño, sí, pero lleno de sentido. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada, acariciando esa tela como si fuera una parte de mí misma, y en ese momento, entendí que yo también merecía espacio para seguir existiendo con lo que soy, no solo con lo que quedaba de mí. No podía seguir viviendo con miedo a incomodar, porque si vivir con miedo era el precio de estar acompañada, entonces tal vez no era compañía lo que realmente tenía. Esa noche me costó dormir, pero no por tristeza, era otra cosa, como si dentro de mí se hubiera encendido una chispa que llevaba años apagada. Me levanté al baño y no caminé en puntas de pie. Encendí la luz sin remordimiento. No fue por descuido, fue a propósito, como un gesto mínimo de libertad. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué haría la Josefa de antes? Y supe la respuesta, no pediría disculpas por existir. Así que al día siguiente, al sentarme a desayunar, hablé. No fue una gran conversación, pero expresé algo que sentía. Dije que echaba de menos cocinar, que me gustaría preparar algo un fin de semana. Mi hijo me miró sorprendido, mi nuera sonrió incómoda, pero nadie dijo que no, y solo eso, ese pequeño espacio cedido, me devolvió algo de dignidad. Aquel fin de semana cociné, no algo complicado, ni para impresionar. Preparé mi guiso de siempre, el de carne, papas y condimentos que huelen a domingo. Estuve toda la mañana en la cocina, moviéndome despacio, con cuidado, pero con la seguridad que había olvidado que tenía. Cuando sirvieron la mesa, no dijeron nada especial, pero todos comieron. Incluso uno de mis nietos comentó que olía como en casa de antes. No saben lo que eso significó para mí. Era como si por un instante hubiéramos regresado a una época en la que yo aún era yo. Nadie me interrumpió, nadie me corrigió. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo, no solo sentada al margen. Y aunque fue solo una comida, para mí fue una afirmación de que aún tenía un lugar. Después de ese día, empecé a marcar pequeños límites, no de forma dura ni confrontativa, porque no soy así, pero sí empecé a decir cuando algo me incomodaba, a expresar mis preferencias, a recuperar hábitos que me hacían bien. Volví a sentarme cerca de la ventana por las mañanas con mi café, retomé una colcha que estaba guardada para tejer por las tardes, puse mi música bajita en la habitación. Eran gestos simples, pero me recordaban que aún era capaz de decidir, de disfrutar, de existir por mí misma. Nadie lo celebró, nadie lo rechazó, pero yo lo sentía, y eso bastaba. Había dejado de pedir permiso para ser. No era fácil, no era rápido, pero al menos ya no estaba escondida en mi propia sombra. Con el tiempo,
empecé a mirar a otras mujeres de mi edad con otros ojos, en la fila del supermercado, en la sala de espera del médico, en la plaza donde a veces llevaba a mis nietos. Veía en sus rostros la misma mezcla de calma y resignación que había sentido en el mío, y a veces me daban ganas de hablarles, de decirles, no te apagues, no te calles, todavía estás viva, porque entendí que no era la única, que muchas mujeres mayores terminan encerradas en una jaula de cuidados bien intencionados, donde lo que se pierde es la voz propia, y ese tipo de silencio no hace bien, no cura, no acompaña, solo convierte los días en una repetición gris donde ya no hay espacio para el deseo, para el error, para el ser. Una mañana, mientras barría mi cuarto, encontré una fotografía antigua que había quedado dentro de un libro. Era yo, con unos 30 años, cargando a mi hijo recién nacido, me sexta sonriente, fuerte, con los ojos llenos de futuro. Me senté en la cama con esa imagen entre las manos y sentí una punzada en el pecho, no por nostalgia, sino por orgullo. Esa mujer seguía siendo yo, no una versión vieja ni disminuida. Yo, con todo lo que viví, lo que perdí y lo que aún conservaba, y me prometí algo en voz baja, que no volvería a desaparecer en una casa donde también había espacio para mí, que si aceptaba ayuda, sería con condiciones, que si iba a envejecer acompañada, no sería a costa de dejar de ser quien era. Desde ese momento, cambié la forma en que me movía por la casa, no con soberbia ni con rebeldía, sino con seguridad. Si quería abrir una ventana, la abría. Si quería usar mi perfume, lo hacía. Volví a preparar café a mi gusto, a leer en voz alta si me daban ganas, y poco a poco, el ambiente también cambió, no de forma milagrosa, claro, pero noté que mi hijo me escuchaba más cuando hablaba, que mi nuera empezó a consultarme sobre cosas pequeñas del día a día, que mis nietos me preguntaban sobre el pasado con más curiosidad. No sé si fue porque notaron mi cambio o porque yo dejé de esconderme, pero algo se movió, y eso me dio esperanza, porque comprendí que, a veces, no se trata de exigir un lugar, sino de ocuparlo con dignidad. No todos los días son fáciles. Hay momentos en los que la tristeza vuelve, en los que el silencio pesa, en los que me cuesta mantenerme firme, pero ahora tengo un refugio yo misma. Volví a tener una rutina, aunque sea chiquita. Volví a mirar el calendario, a planear una receta, a ponerme ropa linda aunque nadie venga a visitarme. Y eso, para una mujer que había empezado a pedir perdón por respirar, es una conquista inmensa. No se trata de volver al pasado, ni de pelear contra todos. Se trata de no soltar la mano de una misma, de no ceder del todo, de recordar que aún se puede vivir con alegría, con decisión, con sentido, incluso después de los 70, incluso cuando parece que todo se ha apagado. A veces me siento como si hubiera salido de un pozo muy hondo, de esos que no tienen agua, solo sombra y silencio, y cuando hablo con otras mujeres de mi edad, aunque sea en la sala de espera del hospital o en la verdulería, me doy cuenta de que muchas están ahí también, sentadas en el fondo de ese pozo, sin saber cómo empezar a trepar. Por eso decidí contar mi historia, no para que me digan que soy valiente, ni para recibir lástima, sino porque estoy convencida de que hay que hablar, que lo que no se nombra, se pudre por dentro, que si seguimos callando, otras terminarán apagadas igual que yo estuve, y no se lo deseo a nadie, porque una cosa es perder la juventud, y otra muy distinta es perderse a una misma. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de haber aceptado ayuda. No hay vergüenza en reconocer que una ya no puede con todo. Lo que sí me duele es no haber puesto límites, no haber dicho lo que necesitaba, no haber defendido lo que me hacía bien. Porque ahora entiendo que aceptar ayuda no significa entregar tu voz, no significa volverte una figura silenciosa para no incomodar. El amor verdadero no exige que una se borre. Al contrario, el amor cuida sin anular, acompaña sin encerrar. Y si yo hubiera sabido eso antes,
me habría ahorrado muchas lágrimas tragadas en silencio, pero al menos ahora lo sé, y si esta historia sirve para que otra mujer se escuche a sí misma a tiempo, entonces habrá valido la pena. Una tarde me animé a decirlo en voz alta. Estábamos todos en la mesa, hablando de cualquier cosa, y solté, a veces siento que desaparecí un tiempo, pero ahora estoy volviendo. Hubo un silencio breve, incómodo, mi nuera bajó la mirada, mi hijo me miró con sorpresa, y uno de mis nietos preguntó, ¿cómo que desapareciste? Abuela, sonreí, con un poco de vergüenza, pero con mucha certeza. Me refiero a que estuve callada, apagada, y ahora quiero volver a ser como era antes. Nadie respondió con palabras, pero lo entendieron. Desde entonces, noté más espacio para mí. No todo cambió de golpe, pero sí la forma en que yo me posicionaba en el mundo. Ya no pedía permiso para existir, solo vivía, a mi modo, con mis ritmos, con mis errores y mis aciertos. Volví a escribir, no como antes, escondiendo los papeles en un cajón, sino con libertad. Incluso compré un cuaderno nuevo, con tapas firmes y hojas gruesas. Allí anoto lo que siento, lo que recuerdo, lo que sueño. Es una forma de conversar conmigo misma, y cada vez que escribo, me reafirmo, no soy solo la madre de alguien, ni la abuela de alguien, soy Josefa, una mujer con historia, con ganas, con pensamientos propios. A veces leo lo que escribí meses atrás y me emociona ver el cambio, porque se nota, en las palabras, en la forma de contar, en la fuerza que va reapareciendo. No sé cuánto tiempo me quede en esta vida, pero tengo claro que no quiero pasarlo en silencio, ya no más. Muchas veces me preguntan si no me habría ido de esa casa, si no habría sido más fácil empezar de nuevo en otro lugar, buscar una residencia o vivir sola de nuevo, y la verdad es que lo pensé, más de una vez, pero también entendí que huir no siempre soluciona lo que está roto por dentro. Yo necesitaba recuperar mi voz dentro del mismo entorno que me había hecho callar, porque si lo lograba allí, lo lograba de verdad. No es fácil, a veces sigo dudando, sigo preguntándome si estoy ocupando demasiado espacio, si estoy hablando de más. Pero ahora reconozco esas dudas, las miro de frente, y no las dejo decidir por mí. Aprendí a convivir con ellas sin obedecerlas, y eso, para mí, ya es una forma de libertad. Hace unos días, una vecina vino a visitarme, tomamos té en mi habitación, hablamos de nuestras nietas, de la vida, de la memoria que se va volviendo borrosa con los años. En un momento, me dijo, se te ve distinta, Josefa, más liviana, y me quedé pensando en eso, porque sí, me siento distinta, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no cargo con el peso de no ser. Yo me reencontré con partes mías que creía perdidas, mi forma de mirar el mundo, mi humor, mi carácter. Volví a reconocer mi reflejo en el espejo, no la versión que otros esperaban de mí, sino la real, la que soy, y aunque haya tardado, aunque haya dolido, volver a encontrarme ha sido el regalo más grande que me hice. Ahora cada día es una especie de reafirmación silenciosa. Me levanto, respiro hondo, y decido que ese día voy a vivirlo como pueda, pero siendo yo. No necesito grandes actos ni declaraciones. Me basta con elegir mi ropa con gusto, con preparar mi desayuno como siempre lo hice, con decir lo que pienso sin temblar. Hay días en que la casa sigue funcionando como si yo fuera invisible, pero ya no me duele igual, porque yo sí me veo, yo sí me escucho, y eso me sostiene. Recuperé cosas que parecían pequeñas pero eran fundamentales, mis silencios voluntarios, mis ganas de caminar sin rumbo, mi derecho a decir no quiero sin justificarme. Volví a ocupar un lugar que nunca debí soltar, el de ser dueña de mi propia vida. Si estás leyendo esto y sentís que te está pasando algo parecido, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón: no te calles, no te acomodes al rincón más cómodo solo para no molestar, no confundas cuidado con control,
ni compañía con sometimiento. Está bien aceptar ayuda, está bien necesitar a otros, pero eso no significa desaparecer. Tu historia, tus hábitos, tu forma de ser siguen teniendo valor, incluso si nadie los celebra, incluso si nadie los nombra, y si sentís que estás perdiéndote a vos misma, hace lo que tengas que hacer para volver, porque nadie más lo va a hacer por vos, y porque todavía estás a tiempo, siempre estamos a tiempo. No me animé a escribir todo esto antes porque me daba vergüenza de parecer ingrata, de que alguien pensara que no valoraba lo que tenía, pero aprendí que agradecer no significa aceptar todo en silencio, que uno puede estar agradecida y, al mismo tiempo, triste, que puede querer a su familia y, al mismo tiempo, sentirse sola, y que decirlo no es una traición, es un acto de honestidad. Hoy no escribo desde la rabia ni desde la lástima, escribo desde la calma de haber entendido algo tarde, pero a tiempo para cambiar, porque yo también creí que vivir con los hijos era lo lógico, lo seguro, lo amoroso, pero nadie me advirtió que, si no ponía límites, si no defendía mi espacio, podía terminar pidiendo perdón por respirar. Así que acá estoy, con 72 años, las manos arrugadas, el corazón cansado pero firme, y la voz de vuelta. Tal vez no cante fuerte como antes, tal vez me olvide algunas cosas, pero lo que no voy a volver a olvidar es quién soy. Soy Josefa, soy madre, abuela, viuda, pero también mujer, persona, historia viva. Y si esto que conté sirve para que otra mujer no se apague como me apagué yo, entonces valió la pena cada palabra escrita. No tengas miedo de hacer ruido, no tengas miedo de recuperar tu espacio, y si alguna vez sentís que te estás volviendo invisible, grita, aunque sea bajito, porque tu vida no terminó, y mientras sigas respirando, no le debes disculpas a nadie por estar viva. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos reales de mujeres que se negaron a apagarse en silencio. Activa la campanita para no perder ninguna historia. Cada suscripción nos ayuda a que más voces como la de María sean escuchadas, porque aún en la vejez, todas merecemos ser vistas, escuchadas y respetadas.